amor tan grande. Ah, no, ahí no empezaba. ¿Dónde empezaba? Yo aquí esperando que empezara. Bueno, sí. Sonido para banda. Deme la entrada, deme la entrada. Y dice con entonado acento. 1, 2, 3, 4. El que a Bogotá no ha ido con su novia Monserrate. El que a Bogotá no ha ido con su novia Monserrate. No sabe lo que es canela ni tamal chocolate, oye, chinita querida del alborada lucero, si tú me dejas por otro del guayabo yo me muero. Este amor tan grande que parecen dos, que parecen cuatro, mi vida, lo juro por Dios. Este amor tan grande que parecen dos, que parecen cuatro, mi vida, te juro por Dios. tan tan. El siguiente es un podcast experimental consecuencia de las charlas estúpidas entre dos amigos con alto contenido de inmadurez, ironía, sarcasmo, muchas huevonadas y un toque de humor. No se recomienda el consumo de tanta cháchara para personas que puedan sufrir algún tipo de reacción alérgica a las idioteces. Si decide continuar, será bajo su responsabilidad. Buenas y santas, ¿qué con yo allá con quién? Al con 1 para el con 2, sí, R, le copio. Siga el con 2 para el con 1. Hablando del tema del cine colombiano, pues bogotano específicamente, hay 3 películas que yo recuerde, ¿no? Porque pues solamente hay más, pero 3 que yo recuerde que demuestran... Y que son como icónicas. Sí, que demuestran un poco lo que fue algo puntual de Bogotá. No, o sea, no estoy, digo yo producciones bogotanas, pero no sé si fueron de acá, o sea, no sé si el director era de aquí, ¿sí? Ahí sí dejo la duda, pero creo que sí. Sergio Cabrera es... Ni idea. Sergio Cabrera es colombiano. Señor Sergio Cabrera, puedes Decirnos de dónde naciste. decirnos dónde eres. Muchas gracias. Yo sé que Sergio Cabrera es colombiano, pero no sé en qué ciudad nació. Él es el director de La Estrategia de Caracol, tú que mencionabas. Es una super película. Esa película muestra un poco con la crítica también a... Eso es en los años 90, ¿no? Muestra un poco la crítica a lo que se vivía en Bogotá en ese entonces, ¿no? El tema de los desalojos y toda la cosa en pleno centro de Bogotá. Aquí hago como una pequeña sinopsis para que la quiera ver. Hay otra que es como El gato y el ratón, que esa es del 2002, no me acuerdo del director, pero esa también es un tema de invasión de barrios en el sur de Bogotá, de cómo, que me gusta es porque utilizan como cierto humor negro, la sátira, así, para retratar lo que es en sí la vivencia diaria, ¿no? Entonces, esta también es una película muy buena, pero la que yo quiero llegar a hablar aquí, y es porque es un momento histórico de Bogotá muy importante, es Cóndores no entierran todos los días. Es una película que retrata lo que sucede después de un momento icónico en Bogotá, un antes y un después, ¿no? Y en Colombia en general, que es el Bogotazo. ¿Qué pasó en el Bogotazo, Macris? Cuenta. Bueno, el Bogotazo se ha pensado que marca el inicio de lo que se llamó el periodo de la violencia, ¿sí? En Colombia. Básicamente lo que sucede el 9 de abril de 1948 es que asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, que era un líder importante. Era un candidato presidencial que todo el mundo estaba siguiendo, que tenía muy buena acogida. Exacto. Primero era una persona muy querida por el pueblo. Él había sido alcalde de Bogotá, entre otras cosas, porque también eso sí yo no lo sabía. Sí. Entonces era una persona como conocida, impulsor también del Ministerio de Educación. Bueno, él una figura, abogado, ¿no? Entonces una figura muy importante para la gente que, digamos que se inscribía dentro del, tradicionalmente en Colombia hubo 2 partidos políticos que marcaron mucho la vida del país y yo creo que todavía la siguen marcando, que es el Partido Liberal y Conservador, ¿sí? Entonces Jorge Eliezer Gaitán estaba inscrito al Partido Liberal, pero era crítico también de los mismos liberales. No es como que estuviera 100% de acuerdo con ellos, sino que
hacía crítica también a lo que pasaba dentro del liberalismo, y lo que va a suceder entonces el 9 de abril es que lo asesinan saliendo de su oficina. Eso en un contexto en el que aquí en Bogotá se estaba llevando a cabo una conferencia muy, digamos, importante a nivel internacional, y que estaba presente funcionarios, por ejemplo, de Estados Unidos, o sea, de muchos países. Presidentes de otros países. En ese contexto de esa conferencia, y por eso es que hay tantas imágenes del Bogotazo, porque aquí había un montón de fotoreporteros cubriendo esa conferencia. Entonces asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, y eso lo que produce es una histeria colectiva, pues que se va a conocer como el Bogotazo. También desencadenó muchos mitos. Por ejemplo, uno de los mitos que desencadenó el Bogotazo es que el tranvía se acabó en el Bogotazo. Eso no es cierto. Se quemaron algunos tranvías, pero el tranvía ya estaba en una crisis brutal de financiación que hacía que fuera imposible su permanencia por muchos años más, y en los 50, no me acuerdo exactamente, desapareció totalmente el tranvía de la ciudad, pero no fue que es que el Bogotazo, ay no, se quemaron todos los ejemplares de tranvía, no. Pero hay una imagen muy icónica de un tranvía incendiado en la Jiménez, ¿no? Entonces esa imagen como que ha dado la vuelta al mundo, y todo el mundo cree que es que el tranvía dejó de existir en el Bogotazo a raíz del Bogotazo, y eso no es cierto. Y pues hay muchos misterios en relación con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. A la persona que ejecutó el asesinato, el señor intenta huir. Roa, ¿no? Queda encerrado en una tienda. Era de apellido Roa. No me acuerdo, muy mal. Yo es que no en me acuerdo. en mi casa mi abuela tenía una revista que era muy fuerte. O sea, como tú dices, de ese día hay un montón de información, de registro, fotografías. O sea, uno puede seguir la historia tal cual, vista de varios porque puntos. Es que había muchísima gente aquí registrando, e incluso fotoreporteros muy importantes para la ciudad, como Manuel H., que pues es muy importante, un fotoreportero bogotano importantísimo. Había muchas personas aquí mirando lo que estaba pasando, y pues a este señor lo asesinan ahí mismo, digamos, la turba lo mata, que pues eso generó pues un problema, y es, digamos, los autores intelectuales, pues hay muchas teorías, ¿no? Que fueron los conservadores, que fueron los conservadores y los liberales, que hubo apoyo de la CIA, ¿sí? Pues a raíz de la importancia de la figura de Jorge Eliezer Gaitán. Era izquierdista, entre comillas, para la época, ¿no? O sea, el ser liberal aquí era como izquierdista para la época, ¿no? En su momento, por decirlo así, entre comillas. Sí, no, es que el problema es que de todas maneras los liberales, bueno, claro, los liberales en la década de los 40, o sea, llegan al poder en los años 30, y en todos esos años que van a estar en el poder, pues ellos emprenden varias, digamos, sí tenían ese pensamiento un poco de las obras públicas, de hacer, digamos, de emprender campañas educativas. Esto sí lo tenían los liberales, de generar barrios obreros, por ejemplo, tenían esta visión de estos espacios para la clase obrera, ¿sí? Pero de todas maneras lo que hay que pensar mucho de los liberales y los conservadores es que igual eran en muchos casos conformados por personas de élite. Sí, por eso te digo entre comillas. Con también de pronto sus prejuicios de clase. Por eso es que la figura de Jorge Eliezer Gaitán también era tan importante, porque digamos que intentaba alejarse un poco de los mismos liberales en sus comodidades y en estas cosas, y algunos sí decían que tenía apoyo ya más radical. Piensen en la figura de Fidel Castro, que creo que él estaba acá en ese momento de esa conferencia, él estaba acá. Que eso de hecho el Bogotá se ve muy marcado, o rojo o azul, punto. Sí, no hay puntos medios. Sí, así era. Que hasta habían historias de enamorados que las familias eran de izquierda y de derecha y se casaban a escondidas o lo que fuera. O sea, había un montón de historias. Hay una película hablando de esas cosas de Confesión a Laura, ¿no? A mí no me dijeron nada, eso es mentira. Que de hecho en Confesión a Laura es donde tú ves, retoma, o sea, la historia de Confesión a Laura empieza en donde termina cuando les entierran todos los días. O sea, es como, se podría decir, a pesar de que son películas distintas y en años diferentes de producción y todo, se puede decir que Confesión a Laura es la continuación de cuando les entierran todos los días. Yo tengo una historia de amor de esas, porque aquí
mis abuelos eran así. Mi abuela era conservadora y mi abuelo era liberal. Pero el tema de la historia... Eso se ve mucho, sí. La historia Es que ella cierto. me cuenta y por qué es como tan importante para ella, era porque mi abuelo es de Ibagué, era de Ibagué, ya falleció, y mi abuela era de Chiquinquirá, de Boyacá. Entonces su familia, toda conservadora, toda bonita, toda porque no sé qué. Mi abuela tiene un hermano mayor que se vino a vivir a Bogotá años atrás. Y ella quería venirse para acá, pero pues el papá no la dejaba. Sí, el papá no quería que ella se viniera a vivir a Bogotá sola, no sé qué, porque era una dama, como una dama sola en estos tiempos, y más sin haberse casado, terrible, ¿cierto? Estamos hablando de los años 30, no sé. Mi abuela decidió venirse a escondidas para Bogotá, y ella fue tan de buenas, mira, mujer tan de buenas en la vida, que el día que se vino para Bogotá, estalló el Bogotazo. O sea, fue ese mismo día. Entonces, ella le cogió, o sea, apenas llegó a Bogotá, cogió el boom, ¿sí? Entonces ella me contaba muchas historias de ver a la gente por la calle muriéndose, que a ella le tocó meterse y esconderse, porque ella obviamente venía con su vestido azul y no sé qué, y fueron los conservadores los que mataron a Jorge Eliezer Gaitán, entonces el que tuviera algo de azul, tenga que lo mataban de una vez. Entonces, ella después conoce a mi abuelo en el tranvía y se casan a escondidas. Pero, y eso sí, digamos, las influencias de ambos partidos en las familias sí se vio muy marcado. Yo creo que la década de los 50 y los 60, yo creo que fue muy, muy fuerte, como esa posición, y digamos que era por tradición, o sea, en muchos casos la gente ni se preguntaba, bueno, ¿qué significa ser liberal o conservador? Sino es la tradición. Entonces mi familia pues es conservadora, yo soy conservadora y defiendo lo que es lo conservador, o mi familia es liberal y yo defiendo lo liberal. Así no sepa qué estoy defendiendo. Es que eso es lo que yo iba a decir, Sí, no sé sí, si en sí. ese momento, porque yo creo que Sí. años atrás la gente era un poquito más consciente, de pronto, no sé, yo tengo esa perspectiva, no sé por qué, porque yo por ejemplo veo a mi abuela más enterada, en general conocían más la historia, conocían más, estaban más apegados a la tradición, no sé, me parece que la gente en ese momento estaba un poquito más enterada, entonces Sí. no sé si sabían o si estaban metidos mucho en lo conservador o en lo liberal, y si defendían las ideas porque eran conscientes de las ideas o por chisme, porque es que a mí me dijeron que lo que pasa ahorita ya es una locura, porque la gente ahorita no sabe hacia qué lado va, ni qué quiere, ni qué necesita el país, porque no es consciente de los problemas, ni de cómo funcionan las cosas, ni de lo que nos tapan. Esa es otra, porque a veces queremos estar enterados y no podemos acceder a la información porque no la vetan. Yo creo que igual había de todo, porque algo que sí pasó mucho en el periodo de la violencia era que había como un cierto fanatismo un poco infundado hacia el partido al cual uno perteneciera. Bendito Dios, hoy por hoy no hay eso. Eso era antes, ¿no? Sí, Ahorita no. no. Es que ahora ya estamos todos en paz aquí. Sí, antes dizque liberales y conservadores, ahora ya no hay nada de eso, no. Ni petristas ni uribistas, no. Sí, no. Yo sé que uno de los motivos de la histeria colectiva por el tema del Bogotazo y de que todo el mundo se enloqueciera y saliera a quemar todo y matarse por las calles y todo, fue por la misma radio, porque los locutores de radio salieron, llámese X cadena de radio que dominaban conservadores o X que dominaban liberales, los liberales especialmente salieron a decir, mataban a Jorge Eliezer Gaitán, mataban a Jorge, o sea, como a infundir esa rabia al resto de la gente, y como Colombia en sí es un país muy radial, la historia de Colombia está muy marcada por la radio, que ¿cómo sé eso? Por Diana Uribe. Nuevamente mencionamos a Dianita. No, y porque pregúntele a los abuelos. Exactamente. Mi abuela me hablaba de las radionovelas y cuando se sentaban, las radionovelas y cuando se sentaban a ver la radio y cómo hacían los efectos y las voces y los sonidos y todo eso. Yo nunca vi una novela. Existen audios de eso, ¿cierto? Pues es que de hecho conozco ese audio de los locutores diciendo que mataron a Jorge Eliezer Gaitán iracundos, porque precisamente yo lo escuché, ¿no? Es que Diana habla de eso, de cómo la radio fue transversal. Ese yo creo que todos lo hemos oído, es muy famoso. Exactamente, pero ella también explicaba que, digamos, las cadenas radiales conservadoras se las tomaron también para poder empezar, o sea, para también dar, desde todo lado, pues de todo ángulo, infundir esa rabia, ¿no? Esa ira de que habían matado al cabildo del pueblo. Sí. Igual sí, hubo siempre una irresponsabilidad de los altos dirigentes políticos. Raro. Menos mal ahorita no hay. Sí,
en no entender su responsabilidad a la hora de dirigirse a la gente, o sea, las consecuencias que podía tener, digamos, las invitaciones que le estaban haciendo a la gente. Claramente ellos no iban a tener que vivir atrocidades como las que les tocó vivir a las personas, sobre todo en espacios rurales, de personas que se mataban entre ellas únicamente por la afiliación política que tenían. Y sí hubo una responsabilidad muy grande de estas personas que no midieron, pero sobre todo dirigentes políticos no midieron lo que le estaban o lo que estaban incitando a hacer a las personas. La historia es buena saberla porque se repite, o sea, estamos hablando del año 48 que matan a Gaitán, ¿no? Sí. Año 89 sucede exactamente lo mismo, matan a José, a Galán. Y hay uno que va antes y que es el que origina la primera película, el primer largometraje, pues que se dice que es el primer largometraje colombiano, que fue el asesinato, ahora se me fue el nombre, de este dirigente liberal que mataron a hachazos, que ahora se me olvidó cómo se llama. El primer film colombiano trataba sobre la muerte de este personaje. Iván, no puedo creer que se me haya olvidado. Bueno, cuéntalo y de pronto se te viene. Un momentito. Bueno, era un dirigente liberal muy importante a comienzos del siglo XX y cuando él iba saliendo del Congreso lo matan a hachazos. Las hachas están hoy en el Museo Nacional. Y en ese momento a quienes mataron a este personaje los envían a lo que era en ese momento el Panóptico, que es hoy el Museo Nacional, y lo que hicieron en este film que se llama El Drama del 15 de octubre, eso sí me acuerdo, pues no se conserva sino un fotograma. Realmente ese film se perdió toda, no hay cinta porque además la gente se puso furiosa. Lo que hacían en ese film era ir a entrevistar al asesino al Panóptico. Entonces imagínense ustedes ver en la pantalla, ¿no? Pues, o en la sábana de proyección al asesino de este personaje que no puedo creer que... Rafael Uribe Uribe. Es que Rafael Uribe Uribe. Lo busqué mientras estaba... Rafael Uribe Uribe. Ya, uy. Rafael Uribe, ese fue uno de los primeros que también además tenía una influencia súper grande, así como Jorge Eliezer Gaitán. Sí. Eso decían, ¿no? Pues imagínate. Rafael Uribe Uribe, ¿qué hace? 1915, Rafael Uribe Uribe. 1948, Jorge Eliezer Gaitán. 1989, Galán, ¿no? Que también fue otro momento crucial en eso. Además que por ese entonces también estaba, o sea, había como que hubo muchos acontecimientos que atravesaban puntualmente Bogotá, porque sucedieron varios acá, ¿no? Digamos, la muerte de Gailán en el 89, en el 86, o sea, 3 añitos atrás, la toma del Palacio de Justicia, la toma de la Embajada de Estados Unidos, o sea, todo eso como que estaba pasando mucho al tiempo, ¿no? Y que son momentos históricos también que hacen parte de la historia de Colombia y de Bogotá puntualmente, que se le vamos a hacer. Sí. Además porque todo lo que pasa acá tiene una réplica o un impacto alrededor. Y es que todo lo que pasa acá, o sea, yo ya me trasladé, bueno, yo ya estoy allá con ustedes. Todo lo que pasa en Madrid, todo lo que sucede en España, todo lo que pasa en España sucede aquí, obviamente. Pues partiendo de que de por allá salió Gonzalo Jiménez de Quesada. Así es, sí, pues. Chinitos queridos, hay otra cosa y es, yo alguna vez leí, pero a mí ya se me olvidó esto. Habían 3 términos para referirse a nosotros y yo solamente ahorita me acuerdo de rolo y cachaco, pero habían más. Rolo, cachaco... Yo no sé de dónde nacen los términos, pero sí sé que, por ejemplo, hoy por hoy, el cachaco se le conoce a la persona que habla así, que ya en Bogotá no existe el cachaco. Y si existe son muy, muy poquiticos, y es personas ya que están finaditas, ya próximas a tirar la pata. Además porque es que así lo hablan ellos, ¿no? No es que yo aquí esté siendo cruel con esta población que está en alto riesgo en este tiempo de COVID. Y también creo que se le decía cachaco al que era hijo, nieto, bisnieto, tataranieto y que había venido muchas generaciones pues de Bogotá. Cachaco no creo que quede casi ninguno, no. Porque además otra cosa que hay que tener en cuenta es que Bogotá absorbió varios pueblos que antes eran pueblos separados. Entonces, dícese Fontibón, Engativá, Usaquén, Suba, eran todos pueblos que estaban separados de la ciudad de Bogotá. Saluditos Soacha, saluditos Chía, saluditos Punza. Ya vamos por ustedes. Sí, que pues para allá vamos, ¿no? Pero... Cajicá, Cota, Tejo, Tabio, Mosquera. Hola. Tejo, sí. Hola muchachos. Saludos para todos. Entonces, pues mucho menos se puede hablar de un origen cachaco 100% bogotano. Yo creo que casi ninguna persona actualmente, es muy difícil. Hoy por hoy se les conoce por el acento. Yo de hecho conozco un cachaco.
¿sí? Y el señorita tiene como 88 años. Y sé que es cachaco, pues primero porque es Sí, yo conozco muy uno que otro. viejito, y segundo porque él sí habla así, muy chirriadísimo, muy ilustrado el hombre, además que es abogado. Tú entenderás que los abogados saben de terminología también, ¿no? Entonces, el hombre sabe muy bien comunicarse y expresarse cuando quiere replantear una idea. Exacto. Yo sí tengo referencia de personas que sus bisabuelos eran bogotanos. Bogotá. En mi caso, solo llego hasta abuelos y por parte de una sola familia. Ya. O sea, Sí. mi abuela paterna es bogotana, pero detrás ya vienen mezclas, ahí ya empieza a mezclarse todo. Yo les acabo de contar, mi abuela de Boyacá, mi abuelo de Ibagué, y por el lado paterno son de Cúcuta, y pues quién sabe de qué otra parte, o sea, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces, yo sí quiero hacerle aquí una aclaración a nuestro público internacional, sí, nuestro extenso público internacional que nos escucha desde cualquier parte del planeta, Madrid, Ah, sí. Y desde cualquier parte del universo, nuestros amigos marcianos. Claro. exactamente, los colombianos no todos hablamos así, pues, ve, date cuenta que los colombianos no todos hablamos así, también los bogotanos hablamos así. Yo creo Sí. que nuestro grandísimo público digo internacional y no hablo de los interplanetarios porque no he hablado con ellos, no me han dicho nada, pero yo creo que ya se han dado cuenta de eso. No, sí, hay que aclararle a nuestro grandísimo porque es alto, ¿no? Que nuestro grandísimo público internacional. Pero también, por ejemplo, aquí Bogotá, lo que es Bogotá, estamos los que hablamos así, están los cachacos, que los que acabamos de mencionar, están también los ñeros, mis socios, los que hablan así. Quizás A lo bien, a lo que es Jenny. Pero lo es que no cierto. sabe nuestro público que es que también hay gente que habla así, o sea, estamos los gomelos también, ¿no? Que de hecho las personas de otras que hablan ciudades... como con ¿Qué? una papa en la boca. Que, Exactamente. a ver, si somos 100% honestos, Sí. nosotros más o menos entramos en ese grupo. Lo Claro, que pasa es que claro, uno no se obvio. da cuenta, pero uno tiene un poquito de eso. Yo sé que mi acento es gomelo, no lo voy a negar, pero hay quienes hablan un poco más play, más cool, más huevón, más, o sea, déjame decirte, Lo que pasa es que mariquis Mira. hay unos que ya se agarran, o sea. el fin de semana tuvimos una party super nice con Juanpis, Pipe y Santi, sí, con Juanito, o sea, estuvo de putas, huevón. One Piece, Cookies, Mario Paulis. Lauris, pero dejémoslo hasta ahí. Ya no digamos Jofran porque ahí se nos jodió todo. Ay, puta, me salí del combo. Me dejaron. Dejémoslo en Camilo, ¿ok? En Camilo. Además que también hay que aclarar que las personas de otras ciudades creen que todos hablamos así, ¿no? O sea, y pues sí, pero también hay quienes no. O sea, es cierto que tenemos cierta parte de gumela, pero no todos hablamos así. O sea, es que ya hay personas que exageran, Sí, o sí, sea, súper así. O Muy sea, muy nice la cosa, es muy fluido, muy buena vibra. Es muy gracioso porque cuando uno vuelve a Colombia, que incluso uno dice, no, Bogotá es el acento como más neutro. Y sí, puede ser el acento más neutro dentro de Colombia. En comparación, Pero sí. no es que sea neutro, en realidad no es neutro, Sí. nuestro acento tiene un sonido especial, Hay acento. exacto, hay acento, no es neutro. Sí está claro que se habla muy bien, se habla muy bien el español. Bueno, se hablaba, porque es que las últimas generaciones están, ya otras ven aquí el Camilo de los 30 años que se siente súper anciano, pero es que los jóvenes de hoy en día están, aparte que ya se empezó a meter mucho yo no sé, esto ni siquiera es anglicismo, que el anglicismo es meter cosas como el ok, o como el nice, o como el party, ¿sí? Pero ya es que están metiendo cosas como el memecismo, no sé, porque meten frases de memes en el hablado normal y se están tirando más la lengua. Es como la bañación. la variación, la estudiación, sí, o sea, es como que... Pero esas son cosas que yo creo que esas son cosas que van pasando a través del tiempo. Por ejemplo, nosotros teníamos en el colegio cuando decíamos yuca, que venía siendo como de malas, como paila. Yucatán. Yucatán, exacto. O qué oso, qué boleta, que uno todavía lo usa. Yo no me acordaba de yucas. Si uno decía qué oso, qué boleta, todavía uno dice qué boleta, qué oso ya es como, ya se oye como Sí. muy retro, ¿sí? Como, pero van pasando, son palabras, así como hablamos la vez pasada en nuestro episodio de la moda,
que hay moda y tendencia incluso hasta por la forma de hablar. Entonces, Claro. lo de la bañación y todo esto, espero que pase. Últimamente no, pero de unos años es mi perri y Sí, pez. mi perrito, mi Ajá. perrito. Pero el clásico bogotano es vecino, ¿no? Vecino, Vecino, vecina. claro. ¿Vecino? Porque aquí todos somos vecinos. O sea, se le dice vecino al de la tienda del centro, aunque usted viva en Suba. Vea, yo puedo vivir en Bogotá Así es. y me voy a España y ese es mi vecino, el de la tienda. Así de sencillo. Sería complicado para mí no decir vecino. Exactamente. Además que a mí me pasa algo que yo sé que voy a tener problemas cuando vaya al extranjero y es el Bessie me regala 1000 de pan, porque obviamente es como que aquí no le regalamos. Sí. No, lo cascan a uno. Lo echan. No, así Sí, que me exacto, regala. aquí no regalamos nada. Pero eso es muy colombiano, Exacto. bueno, bogotano, decir me regala 1000 de pan, me regala 1000 de cilantro, Bessie la libra de carne. Sí, y Eso. el besi. El cilantro para la changua y tiene caladito. Y me hace el favor y me da la ñapa, ¿no? Claro, la ñapa. Que aquí, déjame decirte, el que no le guste la changua, come mierda. Así se va a llamar este episodio. Acabas de perder un suscriptor. Su podcast acaba de quebrar. Venga, ¿cómo así? ¿Cómo así? Esto no inició quebrado. No, por eso. Pero sale la notificación diciendo, usted tiene menos 20 suscriptores. Usted le debe suscriptores a YouTube. ¿Qué otra cosa viene ya? La historia, los personajes, que me quedaron debiéndolo a los personajes, porque es que yo me puse, yo quedé como, bueno, sí, la loca Margarita. Sí. Yo tenía lo que recuerdo era que, por ejemplo, la loca Margarita era justamente una señora que se la pasaba en la séptima y que gritaba con una bandera, que siempre estaba vestida de rojo, porque si no estoy mal era liberal, y se la pasaba haciendo cánticos liberales por ahí. Ya. El del bobo del tranvía era como que él se subía a los tranvías también y como que gritaba y hacía cosas así y tenía su retraso o algo Es así. que eso es lo que yo quería saber, ¿por qué eran famosos? Porque en Bogotá no puedo creer que en esta ciudad tan grande exista solo una loca Margarita, debe haber más de una Margarita que esté loca por ahí, ¿sí? Hay más de un bobo en Transmilenio. Porque yo creo que antes les paraban más bolas, había menos gente, entonces hacían parte como de eso. Ahora, por ejemplo, estaba este señor que era como el general, que tiene un mural gigante, si no estoy mal, en San Victorino, que se hacía frente a la iglesia de San Francisco, frente a la Plaza Santander, que siempre tenía una vestimenta de coronel y tenía sus insignias y no sé qué, y creo que sus últimos días los pasó en una fundación porque ya no tenía dónde vivir. Ese es otro personaje, digamos que más actual, bogotano, y así es que hay un montón, porque es que es una historia que ha contado muchas historias. Yeah. Si nos vamos, por ejemplo, a las partes feas, lo que era el cartucho, lo que era la L, de ahí salen también un montón de personajes, porque eran gente que se quedaban atrapadas ahí, pero de repente encontraba a un super músico y a un abogado o a un dentista, o sea. De hecho hay una película de eso que se llama ¿Dónde está Miguel? Que supuestamente es como un político, no me acuerdo, senador, ministro, X personaje de Colombia, de Bogotá, perdón, político importante, que el tipo se va de farra a la calera, le meten, no me acuerdo si es que le meten droga o si se da un golpe, el caso es que el tipo pierde la memoria, ¿sí? No se acuerda quién es y termina siendo un habitante de la calle en el cartucho. Es una película de aquí. Y yo creo que esas historias hay un montón. Había otro que se la pasaba como en Terraza Pastel que se llamaba Blacky, que era como rapero y si uno está como muy en el contexto del centro de Bogotá, ahí se encuentra un montón de personajes. Por ejemplo, yo me la pasaba en una zona donde si yo no comía, a mí me decían, se come todo, se la lleva el loco del costal. Y yo conocía al loco del costal, yo lo veía pasar porque por ahí pasaban recicladores. ¿Usted por qué hizo eso? ¿Para qué se comía todo? ¿Lo hubiera dejado? A ver qué sucedía. Ese puede ser otro personaje, como tú dices, anónimo, que era una realidad de muchas personas, los recicladores bogotanos, Los horreros, por ejemplo. la gente que manejaba las zorras y que hacía, o sea, que todas estas cosas hacían parte de una identidad de la ciudad. Para aclarar a los extranjeros, la zorra no es una mujer de la calle,
no es el femenino del zorro. La zorra era un vehículo de tracción animal, ¿no? Una especie de Exacto. carreta guiada por un caballo. En el que transportaban Así material Reciclaje. reciclado. Bueno, Sí, principalmente. porque también hay un montón de historias y alrededor de eso. De las zorras, sí, que ya se prohibieron. Sí, ya en no Bogotá, existe, ya no. claro, por proteger a los Ya no animales. existe. Que lo de las lavanderas yo no me acordaba, por ejemplo. ¿Eso era en la Candelaria Río o eso era en la Perseverancia? En la Candelaria, en el río San Francisco, como en los inicios del caudal del río San Francisco, que fue una práctica que también siguió existiendo y que por eso luego los liberales abren lavaderos comunales. Todavía en Lourdes hay lavaderos comunales. ¿Se usan? Se usan en uso. Sí. Sí, lavaderos comunitarios precisamente para que la gente no se fuera al río pues a lavar la ropa, sino que tuvieran ese espacio comunitario para realizar esa labor. Mira Sí, tú. pero es que yo del bobo del tranvía, a ver, es que yo es muy curioso porque eso, claro, son personajes que eran como famosísimos en el museo y las personas mayores los tenían muy referenciados, pero hubo algo conmigo y esos personajes que yo nunca en 2 años que estuve mediando en el museo pude como realmente conectarme, o sea, como Ok. involucrarme con la historia y por eso no la asimilé, o sea, no la asimilé. Yo sé que si no estoy mal, el bobo del tranvía era bueno, aunque no sé si eso luego agregado en la ficción, una persona que se enamora de la hermana y la hermana se va en el tranvía y entonces él por eso sigue el tranvía y por eso le dicen el bobo del tranvía. Eso es lo que recuerdo, pero eso sí tenía que hacer la tarea de preguntarle a mis compañeros, que son los duros de ese tema, de esos personajes en Digamos que la específico. intención tampoco es ser especialistas en cada No, uno de sí. los temas que hemos tocado, pero sí digamos que hay muchas cosas que uno nunca tiene en cuenta. Por ejemplo, uno no sabe que hay unos Sí. personajes míticos o no, ficción o no, pero que hacen parte de ese imaginario, ni siquiera imaginario colectivo, pero sí de lo que es Bogotá, y que uno puede imaginarse más cosas y que uno puede ver que han pasado más cosas en Bogotá. Que en general hay muchas personas de influencia ahorita en la ciudad que valdría la pena mirar sus historias en cuanto a líderes, a procesos a personas que llevan procesos muy interesantes en la ciudad. Hay mucha gente que se le queda a uno por fuera precisamente porque uno no poco explora otras localidades. No sé, por ejemplo, yo hay localidades enteras que no he explorado. Pues la misma Rafael Uribe, por ejemplo, la zona de Rafael Uribe. Pues es que Bogotá es gigante, o sea, empezando que Sí. yo lo más lejos que he llegado, o sea, yo sé que yo he llegado a algún momento a Usme, sí, yo sé que he pasado por La Picota, por ahí en Transmilenio, pues. Menos mal lo aclara porque si no ahora sí se nos va en pique esto con un expresidiario. O se pone más interesante, o se pone más Claro. interesante. Usted dijo que la ñera dónde se aprendió. pero que yo diga, me ubico bien en la ciudad, hasta qué punto hacia el sur, pues, que yo diga ya a partir de aquí para allá me perdí, el Restrepo. Ya el Restrepo hacia allá, no sé dónde estoy parado. Sí, o sea, ya puedo estar llegando a Villavicencio y ni me di cuenta. Básicamente. Sí, y es que hay por ejemplo, Usme es grandísima, Ciudad Bolívar, además Ciudad Bolívar, sí, una localidad Sumapaz. que me parece que tiene como una imagen estigmatizada, pero Sí. también, pero tiene muchísimas cosas Ciudad Bolívar en cuanto a proyectos culturales y sociales interesantísimas que van más allá de ese como cliché, digamos un poco. Pero sí, muchas zonas, por ejemplo, para mí, que llego y me pierdo Bosa. ni idea. Bosa, donde la gente goza. Junto al barrio de las dos mentiras, porque ni patio ni bonito. No, ese es el patio y queda al lado de Bosa, ¿no? Queda en Kennedy. Sí, pero eso no es Bosa. Este chino está más perdido en el mundo. Queda Yo sé. cerca. Estoy hablando de Restrepo y ustedes me mandaban hacia Bosa, ¿qué quiere que haga? Lo mandamos más para el sur. Sí, Lo mandamos por más eso. para el sur, allá peor. Que ese suroccidente sí también es otro mundo. El suroccidente también es otro. Bueno, realmente cada zona. Sí. Porque, por ejemplo, yo vivo en la localidad de Suba, pero hasta hace como el año, tuvo menos de un año, me enteré que existe un mirador aquí que se llama el Parque de los Nevados, algo así. El Mirador de los Nevados, una vaina así que es altísimo, eso sí. En cierta hora del día, dependiendo del despejado que esté, se alcanzan a ver los nevados. El nevado de. Joder, se me olvidó. ¿Del Ruiz?
pero no tenía idea de que eso existía. Empezando porque el territorio de Bogotá, o sea, donde estamos nosotros, no es plano. O sea, nosotros tenemos no solamente la cordillera oriental, que es los cerros orientales, ¿sí? Sino en general el territorio bogotano tiene una serie de desniveles, de subidas y bajadas que uno no tiene muy presente. Y los cerros, mejor dicho, Bogotá aparece la sabana dentro de, digamos, del hueco que generan dos elevaciones montañosas, ahí queda Bogotá. Sí, ahí está metida Bogotá. Entonces, el entender que eso no es así le ayuda a uno a entender por qué en ciertos espacios también puede haber lugares elevados desde los cuales, digamos, divisar y la ciudad. En donde sí se ve claro, y sí vi la cumbre del Nevado de Ruiz, fue desde el Cerro de Guadalupe. Supongo yo que desde Monserrate también se verá, pero desde el Cerro de Guadalupe se alcanza a ver. Que es otro tema de ingeniería, ¿no? El movimiento de la Virgen de Guadalupe que se aparece, bueno, la mitología que hay detrás de eso es que no me acuerdo bien, pero como que la Virgen se aparece bien arriba en una roca y la mueve. Que se aparece en la taza, en la pared. En el chocolate, en el tinto. Que se aparece en tu cuarto. Se aparece en el podcast. ¿Y esta rosa? Ojalá, Dios mío, que la Virgen se nos aparezca. Eso es lo que necesitamos. No, pero me acuerdo de la historia. Es que algo escuché, no me acuerdo bien de la historia, lo de la Virgen de Guadalupe, que se aparece en el Cerro de Guadalupe en una piedra. Otro chisme. No. Este chisme La es piedra chismoso. existe. O sea, uno está el Cerro de Monserrate, el Cerro de Guadalupe, tú vas al Cerro de Guadalupe, a la capilla esta, no me acuerdo cómo se llama. Y ahí está. Espera, eso es. También se me olvidó. Sí, Pero bueno, sí. Que está en una sí, piedra. vas a esta capilla y está la Peña, el santuario de la Peña. La Virgen de la Peña es, no de Guadalupe. Ah, sino yo la Peña. fui Exactamente. contigo. Y existe la Virgen de la Peña, ¿no? Que era una roca que se apareció la Virgen que apareció en una y piedra. que se aparece bien arriba en ese cerro y la bajaron y eso fue un movimiento y que llegó a ese punto, o sea, donde está hoy, ahí donde está en la catedral, que de ahí no la pudieron bajar más porque le van a bajar a la Catedral Prima de Bogotá y la Virgen se quedó ahí y no la pudieron mover de ahí. Pues, o sea, ese es el mito, no sé si sucedería o no, pero lo cierto es que de ahí no la pudieron mover y por eso les tocó crear ahí la Catedral de la Peña, Santuario de la Peña. el Santuario de la Peña, porque de ahí ya la roca no se quiso mover. La roca dijo, aquí me quedo, carajo. Yo no sé si en todo Colombia, pero al menos en Bogotá, el último domingo de cada mes los museos son gratis. Y hay mucha gente de aquí que no lo sabe. También que tenemos ciclovía, si no estoy mal, la red de ciclorruta más grande de Latinoamérica. Y que los domingos salimos a montar bici por la ciudad, que habilitan ciertas vías solo para la bici. Y que ahorita que tú hablabas de cómo está ubicada Bogotá y de sus desniveles y todo eso, en bici es que se siente. Uy, sí. En bici se siente Sí. un montón. Sí, en bici sí que se siente. Y subiendo la séptima, uy, sí. Sí, eso es horrible, porque eso ya es la falda del cerro. Uy, no. Pero la bajadita de la 26 es genial, uno no pedalea como hasta Sí, la Boyacá. Sí. Eso es cierto. Así es. La séptima, por ejemplo, la séptima es sube, baja, Sí. sube, baja. Y ahí es donde uno ve que el territorio no es nada plano, sino que hay unos desniveles súper... Y que también eso genera la variedad de climas, porque no es lo mismo el clima en un barrio que está cercano al cerro, en la falda del cerro, que a, por ejemplo, el clima que tienen en el Tunal, Sí. que pareciera ser más seco. Y sí, y se siente más cálido. Sí, Sí. por las condiciones de vientos y todo. Sí, más seco, es más seco. Y en Usme es más frío porque están cerca del páramo, entonces eso es frío. Sí, o sea, la diferencia de climas también dentro de la propia ciudad es brutal. Sí. Eso es chévere Hay también. muchos otros sitios, el Parque Nacional, el Jardín Botánico, El jardín También. botánico, el platanario, el Platanario. El platanario. el planetario. Hay que admitir que yo he ido al Platanario solamente a ver los shows láser que hacían, pues que obviamente por el COVID no han vuelto Sí, a hacer. no ha ido al platanario a nada Pero vea, importante. para la persona... Ay, eso es importante, ir a ver un show láser de Led Ya, Zeppelin. pero a lo que de Led es ir al platanario, usted no ha ido. No me importa, fui a ver las estrellas de Led Zeppelin, los Beatles, Exacto. Metallica, Pink Floyd, déjame decirte, no, aquí me la riego.
A mí me gustaría también que la gente nos diga qué se nos escapa o de historias que tengan. Por favor. Porque yo sé que hay gente que nos escucha que tiene bastante información. Sí, y los lugares también, ¿no? Los lugares de Sí, Bogotá sí. que les parecen lo máximo, que les parecen interesantes. Otra cosa es que somos ciudad graffiti, ¿no? Y que en los últimos años ha habido un movimiento de graffiti, de ilustración y de muralismo en la ciudad que me parece Bien interesante. Sí, muy, muy bonito. Le da una estética particular incluso a zonas como que uno dice, uy, no sé, como zonas peligrosas tal vez o en los que la inseguridad es mayor y de repente uno se encuentra con un mural de estos y cambia un poco la perspectiva, Sí. aunque la realidad pues sea diferente. Le Aquí decían encuentras. la Atenas de Latinoamérica, ¿no era? La Atenas suramericana se le dijo por un tiempo. Sí, Eso sí sí, no lo sí. sabía. Por el tema de que... Yo no sé muchas cosas de acá. Qué porquería. Pero bueno, eso fue un título que uno dice, bueno, hasta qué punto se pusieron ellos mismos, digamos, por Sí. la movida cultural. Ah, ok. Por la movida cultural que había aquí en Bogotá. Después de querer ser la Atenas suramericana, entonces Bogotá quiso imitar a Nueva York. ¿En qué? En el valor del metro cuadrado. ¿Será? En el valor del metro. Ah, sí, porque ese siempre ha sido el negocio. Ah, no, eso sí. Que es el negocio, eso sí que lo dicen muchos historiadores y urbanistas y todo, y es que el negocio de Bogotá es la especulación sobre la tierra, sí, eso sí. El negocio redondo. El negocio redondo de la ciudad, sí, siempre ha sido ese. Pues sí, aquí Sí. cuando vengas, querido teleoyente que nos escuchas de cualquier lugar del mundo, del país, de la galaxia, de España, te recibimos con los brazos abiertos. Aquí vas a encontrar de todo. Aquí hay... Y eso que volvemos a lo mismo, o sea, hay muchas cosas que se nos quedan por fuera, monumentos, historia, puntos, digamos el mismo Chorro de Quevedo con la tradición que trae de ir a tomarse la chicha de colores allá y todo. O sea, aquí hay de todo, el paseo para la Candelaria, la montada en Transmilenio también es toda una osadía, o sea, que no. Sí, Deportes extremos Sí, en la ciudad Sí, como ese. exactamente. como montar en Transmilenio sin que mueras Hay planes pesado, ese tipo para de cosas. todo el mundo. Que si te gusta el terror, váyase a dar un recorrido por el cementerio central en la noche de Halloween. Aquí hay de todo. No me preocupe. El salte Y la de- arquitectura del cementerio central, ahora que lo mencionas, de la Exactamente. Vigilio Barco, de Ciudadela con Ta- subsidio, de este edificio que siempre se me olvida el nombre que queda frente a Corferias. Ah, bueno, que mencionas a Corferias, la feria del libro, el sofá, o sea, pues, las manos de ferias que hay ahí Rock también. al Parque. Rock al Parque, una de las grandes pérdidas en esta pandemia. El festival de verano, Jazz al Jazz Parque. al parque, rap al parque, la media torta. La media torta, eso La era media súper importante. Para concluir, un personaje bogotano que cada una diga te quiero. ¿Un personaje Sí. bogotano? Uf, a ver, A ver, dinos tú, Laura, ¿cuál tu personaje bogotano? Yo tengo uno que sigo mucho y que últimamente me llega mucha información de él y muchas cosas sin querer queriendo, además, que lo admiro un montón, y es César López, que es ex baterista de Poligamia, y es el creador de La Escopetarra. Músico. Y estas son como datos con los que de pronto pueden chismosearlo en Google, pero en realidad ha trabajado con comunidades vulnerables y ha seguido de cerca digamos que la violencia, los atentados, todo esto, y eso ha sido como algo que inspira su trabajo y que a mí me parece como muy altruista. ¿Tú, Maclis? yo pues a ver, de pronto alguien bogotano que ustedes preguntaban y que de una se me vino a la cabeza es una gestora que trabaja en Ciudad Bolívar, que se llama Blanca Pineda. Su trabajo ha sido brutal en Ciudad Bolívar, tiene un montón de proyectos y procesos. Yo no la conozco personalmente, la he conocido por referencias de otras personas y por una entrevista que se le hizo, pero me parece que su trabajo es muy importante. Estuvo cuando hubo conflicto armado en Ciudad Bolívar, estuvo como una de estas primeras personas que se preocupó por los derechos humanos en esa zona, ha hecho trabajos de memoria
con mujeres víctimas y estuvo varios años exiliada en Chile por su misma labor. Ahora ya está aquí nuevamente en Bogotá y pues tiene una labor muy interesante. Yo a quien admiro realmente, y pues ha quedado bastante claro a lo largo del episodio, es a Diana Uribe. Esta mujer a mí me ha inspirado muchísimo, admiro mucho la labor que ella ha hecho. De hecho, la razón de que yo hubiese querido iniciar este tema del podcast cuando lo propuse con Laura fue por ella, ¿no? Yo sigo mucho el podcast de ella, la sigo en todo lado. Ella es filósofa, pero pues trabaja como historiadora, para los que no la conozcan, ¿no? Porque es un icono de Colombia, en general, hay gente que puede que no la conozca. Además es una dura y es bogotana en su forma de hablar. Súper querida la forma de ser de ella y todo, eso que me siento el amigo de ella, pero es verdad. Yo creo que en este también es como un homenaje a ella, este podcast, porque es de Bogotá, ella es bogotana y además porque pues hace los podcasts que, aunque no hablemos nada útil como habla ella. Porque nosotros hablamos mierda, ella sí habla cosas que escúchenla a ella. Pues nada, esperamos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Ya saben, alguna corrección, sugerencia, nos dicen en comentarios, vea, esto está mal, por favor a la próxima traigan una experta de verdad, nosotros les hacemos caso. Sí. Alguien con doctorado. Mentiras, de verdad, Maclis, muchas gracias por haber participado con nosotros, por compartiendo tu información. Fue muy chévere hablar contigo, o sea, y que nos ayudaras también a ubicarnos mucho en la ciudad, porque mucho de lo que tú contabas yo no tenía idea, no conocía mucho de eso. Igual, gracias por lo del título de experta. Para mí sí eres experta, no te preocupes. No, a mí sí me parece muy chévere que hayamos podido hacer este episodio. Yo creo que de todos soy la más feliz porque como saliendo del país uno se vuelve como, no sé, de pronto más analítico en su identidad, en sus raíces, y entonces uno quiere saber más cosas, y yo siempre he sido una enamorada de Bogotá y me siento muy orgullosa de haber nacido en Bogotá. Entonces muchas gracias de verdad por compartirnos tanta información, por reírte con nosotros, además de eso de una persona joven, porque pues ahorita a los jóvenes no les interesa mucho este tipo de cosas y digamos que sus fuentes de información de Bogotá es o los museos o internet o los abuelos, y no todo el mundo está dispuesto a oír las historias de los abuelos, no a todo el mundo le gustan los museos y no a todo el mundo le interesan cosas de Bogotá, pero sé que depende de la manera en la que les cuenten las cosas, les puede interesar. Igual la invitación yo pienso que es a recorrer la ciudad. Entre más las personas se animen a salir de su zona de confort, espacialmente hablando también lo digo, digamos de su localidad de confort, sea cual sea, más van a conocer de la ciudad, y me refiero a iniciativas culturales, me refiero a arquitectura, me refiero a entender las dinámicas propias de la ciudad, porque yo pienso que lo interesante de Bogotá, y la invitación es esa, es que realmente es un caos, pero caos no tiene ni un sentido positivo ni negativo, sino es una realidad que hay que empezar a meterse en ella y pues a hablar sobre ella. Entonces, gracias por haberme invitado. Claramente lo que les hablé no es algo que venga de mí, o sea, hay muchos referentes desde las personas que visitaron el museo, que muchos de los datos son de visitantes, hasta referentes grandes como Germán Mejía Pavoni, Jorge Gamboa, son personas que yo estoy citando, Santiago Castro, pues por si quieren saber, los mismos periódicos. También la clave es que piensen, si les interesa el tema, que esto es algo que, digamos, quien está hablando aquí es la suma de un montón de voces, tanto de personas muy del ámbito académico, como de las personas, como de ustedes mismos los que estamos hablando, que están enriqueciendo este discurso. Recuerden seguirnos, @palomolaura, @dongrimaldo, @maquis1692. Sigan full nuestro Instagram, porque lo estamos estrenando y vamos a empezar a publicar cosas chéveres. Ya, de hecho, aquí van a salir muchas. @calegoConSuTema.podcast. Sí, síganos. Nuestro canal de YouTube, Calego con su tema _podcast. En Spotify, Calego con su tema. O sea, tenemos donde seguirnos, no tienen excusas, ¿sí? ¿Quieren ganarse su cupo en el arca? Síganos. Exacto. Sí, los embajadores de los marcianos,
deben suscribirse al canal. Claro. Lo dejamos hasta aquí por hoy. María Clara, de verdad, muchas gracias por acompañarnos nuevamente, por aguantarnos otra vez. No, gracias a usted. Esperemos que no nos aguantes la última vez, que nos vuelvas a aguantar de nuevo más adelante. Pobre, después de esto le toca terapia y todo. No, la fama. Ah, Después verdad. de esto sigue la fama. Haces tu terapia y esperamos volverte a tener aquí de nuevo nuestros profesionales micrófonos. Sí, espero que me vuelvan a invitar y estoy muy contenta de Claro. haber podido estar con ustedes. Gracias. No, a ti por aguantarnos. Un abracito a todos. Chao. Chao Laura, chao Macris, Chao. chao Troyens. Chao, marcianos.